Vence la inseguridad social y siéntete cómodo con los demás. ¿Alguna vez has sentido que estás en una reunión rodeado de gente, pero te sientes completamente solo? Miras a tu alrededor, observas cómo los demás parecen moverse con facilidad, riéndose, intercambiando bromas y hablando como si siempre hubieran sido amigos, pero tú sientes una especie de barrera invisible que te frena. No es que no quieras hablar, es que algo en tu interior te dice que no tienes nada importante que decir. ¿Y si cometes un error? ¿Y si te juzgan? Ahora aquí es donde se pone interesante. La inseguridad social, ese incómodo peso en el pecho, no apareció de la nada. Empezó en algún momento y fue creciendo. Quizás fue aquella vez que quisiste dar tu opinión y te miraron raro, o aquella fiesta donde te quedaste en un rincón esperando que alguien te hablara mientras veías a todos disfrutar. Esos pequeños momentos se acumulan y sin darte cuenta, la inseguridad comienza a dominarte. Pero lo que pocos saben es que la inseguridad no es el final de la historia, es solo un capítulo, porque a pesar de todo eso, aquí estás, dispuesto a descubrir cómo romper ese ciclo. Y déjame decirte algo, cada uno de esos momentos incómodos, de esos silencios dolorosos, tiene una lección que puede transformarse en tu mayor herramienta. Aunque no lo parezca, hay una forma de darle la vuelta a todo esto. Hoy vamos a explorar no solo cómo vencer la inseguridad social, sino cómo encontrar en ella una poderosa oportunidad para sentirte más seguro, más auténtico y sobre todo, cómodo contigo mismo en cualquier situación social. Sigamos adelante. Imagina que te invitan a una reunión con gente que apenas conoces. Al principio, sientes esa emoción de anticipación, ese pensamiento optimista de que tal vez esta vez será diferente, que todo fluirá, pero apenas entras y ves a los demás charlando, algo cambia. Una incomodidad familiar aparece, como un peso en el estómago, y entonces, mientras tratas de pensar en qué decir, la mente se llena de dudas. No encuentras las palabras y sientes que los demás te observan, aunque realmente no sea así. El conflicto aquí no es solo externo, es algo interno, una vocecita que se activa en los momentos menos oportunos. Esa voz que dice, ¿y si suenas raro? ¿Y si no les interesas? ¿Y si no encajas? Ese "y si" comienza a convertirse en un obstáculo. Y lo curioso es que cuanto más te preguntas, más te bloqueas. Es como si al intentar analizar cada palabra antes de decirla, terminaras atrapado en un torbellino mental que te deja en blanco. Pero esta inseguridad social no es una simple timidez pasajera, es una sensación que parece haberse convertido en una parte de ti, una sombra que te sigue. Quizás pienses que la solución es evitar estas situaciones, que es mejor no arriesgarse a quedar en ridículo, pero ese miedo a no encajar no desaparece al evitarlas. De hecho, hace todo lo contrario, se hace más fuerte. Cada vez que decides quedarte en silencio o pasar desapercibido, refuerzas esa sensación de inseguridad, alimentándola sin darte cuenta. Entonces, en lugar de lograr alivio, creas una especie de círculo vicioso. Cuanto más evitas las situaciones sociales, más incómodo te sientes en ellas. Y la próxima vez, el miedo es aún mayor. Pero lo interesante es que esta inseguridad tiene un origen, una causa que se fue formando con el tiempo. Tal vez comenzó con una experiencia específica, un momento en el que te sentiste juzgado o rechazado. O tal vez fue el resultado de muchas pequeñas situaciones en las que no te sentiste suficiente. Sin embargo, aunque todo eso parece estar fuera de tu control, hay algo que sí puedes cambiar. ¿Cómo respondes ante esas situaciones? Así que aquí está el dilema. La raíz del problema, la inseguridad social, no es más que una serie de percepciones y creencias que hemos aceptado sin cuestionarlas, porque aunque nos cueste verlo, todos hemos tenido esos momentos incómodos, y eso significa que la inseguridad social no es un rasgo inamovible, sino algo que podemos desafiar y cambiar. Entonces, si alguna vez has sentido que la inseguridad te roba oportunidades, que te limita de ser tú mismo, te invito a seguir adelante, porque no se trata solo de aprender a manejar estos momentos, sino de descubrir una forma completamente diferente de ver las interacciones sociales, de tal manera que la próxima vez que entres a esa reunión, ya no sientas la necesidad de esconderte, sino de expresarte con confianza
confianza y naturalidad. ¿Por qué sentimos tanta incomodidad al interactuar con otras personas? Es como si, en lugar de disfrutar la compañía, nuestra mente entrara en alerta máxima, tratando de anticipar cada reacción. Y todo esto comienza con algo muy simple: el miedo al juicio de los demás. La raíz de la inseguridad social suele estar en nuestras propias creencias. Nos convencemos de que debemos ser perfectos para ser aceptados, como si cada palabra, cada gesto, estuviera bajo un microscopio. Entonces, al hablar, no solo pensamos en qué decir, sino en cómo decirlo, en si será bien recibido, en si alguien podría malinterpretarlo. Y esta constante evaluación nos deja paralizados. Pero aquí está el giro. Mientras estamos ocupados juzgándonos, la realidad es que la mayoría de las personas a nuestro alrededor no están enfocadas en nosotros, están concentradas en sus propias preocupaciones, en sus propios pensamientos. En otras palabras, lo que creemos que los demás piensan de nosotros, en la mayoría de los casos, simplemente no es cierto. Ahora, vamos a algo curioso. Cuando reconoces que esta inseguridad social es, en gran medida, un reflejo de tus propios pensamientos y no de la realidad, abres una puerta. Te das cuenta de que, si tú eres quien crea esta barrera, también eres quien tiene el poder de desmantelarla. Esto no significa que desaparezca de la noche a la mañana, pero empezar a cuestionar esas creencias cambia todo. Por ejemplo, la próxima vez que sientas esa incomodidad al hablar en grupo, puedes recordarte: no necesitan que sea perfecto, solo sincero. Y aquí es donde entra en juego algo aún más interesante: el enfoque en los demás en lugar de en ti mismo. Es decir, en lugar de preocuparte por cómo te ven, piensa en cómo puedes hacer que la otra persona se sienta escuchada. Pregunta, escucha, muestra interés genuino. Irónicamente, cuanto más te enfocas en los demás, menos espacio queda para esas dudas internas. La inseguridad se disuelve porque ya no tienes el peso de impresionar, solo el de conectar. Entonces, si hay algo que quiero que te lleves de esta reflexión, es esto: la inseguridad social no es más que un juego mental, un conjunto de creencias que podemos rediseñar, y cada vez que cambies el foco de ti mismo a la otra persona, estarás dando un paso hacia una libertad personal que antes parecía imposible, porque al final del día, ser sociable no se trata de perfección, se trata de ser humano. Y entonces, en un momento de silencio, algo hace clic. Estás ahí, en medio de una conversación, y de repente te das cuenta de algo tan simple como poderoso. No tienes que ser perfecto para conectar. Esa presión invisible de querer caer bien, de decir lo correcto, empieza a desvanecerse cuando entiendes que la perfección no es lo que la gente espera de ti. De hecho, nadie está esperando eso. Es más, las personas valoran la autenticidad, no la perfección. Recordé una situación en particular. Estaba en una reunión y, como siempre, la inseguridad social comenzó a apretar. Me sentía como si estuviera caminando sobre hielo delgado, midiendo cada palabra. Pero algo cambió cuando escuché a alguien decir algo inesperado: me siento igual. También me pongo nervioso en estos espacios. Esa confesión tan honesta y simple desarmó toda la tensión. Fue un alivio tan grande ver que no era el único que se sentía así, que no necesitaba impresionar, simplemente podía ser yo mismo. Y aquí está el desenlace sorprendente: cuanto más auténtico eres, más fácil es conectar. Al enfocarte en ser genuino y no en ser impecable, comienzas a abrir espacio para que los demás también se relajen y se muestren como son. Es una especie de efecto dominó. Cuando te das permiso para ser auténtico, invitas a los demás a hacer lo mismo, y es ahí, en esa autenticidad, donde se crean los lazos más reales. Pero el cambio no termina ahí. A partir de ese momento, empiezas a ver cada conversación como una oportunidad, no una amenaza. La inseguridad social se convierte en una señal para recordar que no necesitas ocultarte detrás de una máscara, porque, paradójicamente, cuando te muestras tal cual eres, logras lo que siempre habías querido: sentirte cómodo con los demás, sin preocuparte por lo que puedan pensar. Así, cada momento social deja de ser un obstáculo y empieza a ser una especie de entrenamiento para practicar esta nueva forma de ver las cosas. La próxima vez que sientas que las dudas empiezan a surgir, recuerda que no estás solo, que todos en algún momento hemos sentido lo mismo, y que el verdadero cambio ocurre cuando decides confiar en tu autenticidad. Entonces, ¿qué tal si hoy,
En lugar de pensar en impresionar, piensas en disfrutar. Y entonces, ¿cómo hacemos para sentirnos realmente cómodos con los demás? La inseguridad social es poderosa, pero ahora sabes que puedes empezar a cambiarla paso a paso. Vamos a ver algunos consejos prácticos que, aunque simples, son increíblemente efectivos. No se trata de fingir seguridad o de intentar encajar, sino de aprender a estar cómodo siendo tú mismo de verdad. Primero, aquí está el truco más sencillo, pero a la vez poderoso. Enfócate en escuchar, no en impresionar. Cuando estás en una conversación y las dudas comienzan a aparecer, tu atención suele volverse hacia ti mismo. ¿Estoy diciendo lo correcto? ¿Qué estarán pensando de mí? Pero en lugar de quedarte atrapado ahí, haz un cambio intencional y pon toda tu atención en la otra persona. Pregúntale sobre su día, sobre algo que mencionó antes, y escucha con interés genuino. Esto no solo reduce tus nervios, sino que también te hace ver como alguien realmente interesado y confiado. Cuando tú escuchas, ellos también se sienten vistos y eso crea un ambiente más cómodo para ambos. El segundo consejo es más inesperado, pero sumamente útil. Abraza las pausas. No hay nada malo en quedarse en silencio por unos segundos. De hecho, los silencios pueden ser tus mejores aliados. La próxima vez que te encuentres en una conversación y no sepas qué decir, en lugar de apresurarte a llenar el vacío, respira y tómate un momento. Esto muestra calma y seguridad y, aunque no lo creas, le da a la otra persona un momento para procesar lo que tú acabas de decir. Ese breve instante de pausa puede ser la diferencia entre una conversación forzada y una conversación auténtica. Ahora, el tercer consejo tiene que ver con algo que suele ser un gran obstáculo. Deja de buscar la aprobación. A menudo, cuando interactuamos con otros, buscamos señales de que les gustamos o de que nos están aceptando. Pero esta búsqueda de aprobación es justo lo que nos hace sentir inseguros. Así que, ¿qué pasaría si en vez de buscar gustar, simplemente te permitieras ser tú mismo? Practica recordarte que no necesitas la validación de los demás para sentirte bien. Tú puedes definir tu propio valor, y esto te da una libertad que se refleja en cómo interactúas. Y por último, un consejo que puede sonar pequeño, pero que realmente cambia el juego. Haz preguntas abiertas. Cuando preguntas cosas más allá del ¿cómo estás?, como ¿qué te apasiona últimamente?, o ¿qué es algo que te ha hecho reír esta semana?, permites que la otra persona se abra más y la conversación se vuelve más significativa. No solo evitarás los típicos silencios incómodos, sino que también descubrirás que la inseguridad social se reduce cuando las charlas son sobre algo real, no solo superficiales. Estos 4 pasos, escuchar, aceptar las pausas, dejar de buscar aprobación y hacer preguntas abiertas, son pequeños cambios que transforman la forma en que te relacionas. No son fórmulas mágicas, pero son hábitos que construyen una confianza real y duradera. Así que, la próxima vez que sientas que la inseguridad social empieza a aparecer, recuerda estos consejos y empieza a aplicarlos uno a uno, porque al final no se trata de encajar en todos lados, sino de sentirte cómodo con quien eres, sabiendo que tienes todo lo necesario para disfrutar, conectar y finalmente vencer esa inseguridad social. Y aquí estamos, al final de este viaje. Después de todos estos pasos, consejos y momentos de reflexión, hay algo esencial que quiero que recuerdes. Sentirte cómodo en situaciones sociales no significa convertirte en alguien que no eres. Significa, en realidad, aprender a disfrutar de tu propia compañía y al mismo tiempo compartirla sin miedo. Piensa en esto por un momento. Cada interacción, cada momento en el que decides ser auténtico, es un pequeño acto de valentía. Y aunque la inseguridad aparezca, aunque sientas esas dudas, tienes algo que siempre está bajo tu control: la elección de dar ese paso, de intentarlo una vez más, de abrirte a nuevas personas, de sonreír, de escuchar, porque cada vez que lo haces, estás construyendo una versión más segura de ti mismo, una versión que no necesita la aprobación de los demás para sentirse bien. Entonces, mi invitación para ti es esta: la próxima vez que te encuentres en una reunión, en una fiesta, en un simple encuentro con alguien nuevo, permítete ser tú mismo. Da ese primer paso, haz una pregunta sincera, sonríe aunque sientas nervios, porque esa pequeña acción tiene un poder que ni te imaginas. Poco a poco, esa sensación de inseguridad comenzará a desvanecerse y en su lugar
Aparecerá una confianza que nadie te puede quitar, porque viene de dentro de ti. Así que sal y pon en práctica estos consejos. Conviértelos en parte de tu día a día, porque cuanto más te desafíes a ti mismo, más descubrirás lo capaz que eres. Y lo mejor de todo es que en el camino encontrarás conexiones reales, profundas, que harán que cada interacción, en lugar de ser un reto, se convierta en una oportunidad para disfrutar y aprender. No es solo vencer la inseguridad social, es abrir la puerta a una vida donde puedas sentirte libre, donde puedas disfrutar cada momento sin temor. Así que, ¿estás listo para empezar? Esto no termina aquí. Si quieres saber más, te dejaré un enlace a un curso especialmente diseñado para ti. Haz clic en la descripción de este video para conocer esta maravillosa herramienta que te permitirá cambiar tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Te felicito por llegar hasta el final y si quieres transformar tu vida por completo, haz clic en el video que te dejaré a continuación.